Esto pasó hace 10 años. Yo tenía 35 años y me mudé a un pequeño pueblo cerca de un río. Buscaba tranquilidad después de un mal periodo en el trabajo. La vida en la ciudad me había agotado, así que pensé que este lugar me ayudaría a encontrarme nuevamente. Al principio todo parecía apacible, pero eso cambió. Una noche decidí dar un paseo junto al río. La luna brillaba y el agua fluía suavemente. Era un camino que conocía bien, pero esa noche algo se sentía diferente. Mientras caminaba escuché susurros. No sabía si eran ecos del agua o si mi mente me jugaba una broma. Me detuve y traté de entender lo que decía la voz. Sonaba como si alguien estuviera hablando, pero no lograba captar las palabras. La inquietud empezó a crecer en mí. Me sentí como si alguien me estuviese observando. Mi corazón latía rápido. Pasaron los días y los susurros se volvieron más claros y persistentes. A veces creía ver sombras moviéndose en la orilla, pero al mirar no había nada. Una tarde, un anciano del pueblo se me acercó. Me miró fijamente y me advirtió que el río guardaba secretos oscuros. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Dijo que los habitantes del pueblo solo susurraban sobre eso. Sus advertencias me inquietaron aún más. Intenté no pensar en ello, pero no podía evitarlo. A medida que las noches pasaban, los susurros empezaron a perturbarme más. Mis sueños estaban llenos de imágenes confusas de personas desaparecidas en el río. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón. A veces pensaba en irme del pueblo y dejar todo eso atrás. Pero algo, una especie de curiosidad, me impedía hacerlo. Quería entender lo que ocurría. Así que decidí investigar. Hablé con algunos lugareños y descubrí muchas leyendas sobre el río. Historias de almas perdidas que llamaban a los desprevenidos. Aunque mi lógica rechazaba esas historias, la inquietud seguía creciendo en mí. Me sentía atrapado entre el miedo y la curiosidad. No sabía si quería saber más o si prefería ignorarlo. Una noche volví al río. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a las aguas oscuras. Todo estaba en silencio, pero tan pronto como llegué, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros. Sentí que me llamaban por mi nombre. Me giré para marcharme, pero no había nadie. En ese instante supe que algo en el río todavía me estaba observando. Esa noche me sentí más asustado que nunca. Decidí no volver a acercarme al río, pero los susurros quedaron grabados en mi mente. Pasaron los años y seguía en el pueblo, pero no podía olvidar lo que había escuchado. Las voces del río nunca dejaron de atormentarme. Nunca supe qué significaban, pero sé que esas noches cambiarían mi vida para siempre. Capítulo 2. No podía dejar de pensar en el río y en los susurros. Pasaron los meses, y aunque intentaba distraerme, mi mente seguía volviendo a ese oscuro misterio. Mis sueños se hicieron más vívidos, llenos de rostros desconocidos que parecían implorar ayuda. Despertaba sudando, sintiendo que algo me oprimía el pecho. Un día, decidí regresar al lugar donde había escuchado por primera vez las voces. El sol brillaba con fuerza, pero la atmósfera se sentía pesada. Caminé nervioso, sintiendo cómo mi piel se erizaba con cada paso. Al llegar, el río estaba tranquilo, como si sus aguas ocultaran secretos. Sin embargo, esa paz momentánea se rompió cuando vi algo flotando cerca de la orilla. Me acerqué con cautela. Era un objeto brillante, parcialmente sumergido. Me agaché y lo saqué del agua. Era un viejo medallón, cubierto de barro, pero sin señales de haber estado allí mucho tiempo. Miré el medallón, vi que tenía inscripciones. Me dio una sensación extraña, como si perteneciera a alguien que había estado a mi lado en un pasado distante. Decidí llevarlo al anciano que me había advertido sobre el río. Quizás él pudiera ayudarme a entender. Caminé hacia su casa, una construcción simple con un jardín descuidado. Al llegar, el anciano estaba trabajando en su jardín. Me vio y su expresión se tornó grave. ¿Qué has traído?, preguntó, señalando el medallón en mi mano. Se lo mostré y su mirada se oscureció. Este medallón pertenece a una de las almas perdidas del río. Sus palabras me helaron la sangre. Has hecho bien en venir a verme. Si te llama, no debes ignorarlo. Traté de preguntar más, pero su mirada me detuvo. Sabía que había algo que no estaba dispuesto a contarme. Decidí regresar a casa,
pero el medallón seguía pesando en mi bolsillo. Esa noche, volví a tener el mismo sueño. Esta vez, las voces eran más potentes. Susurraban mi nombre, y una figura se dibujaba entre la niebla. No podía distinguir su rostro, pero sentía que tenía algo importante que decirme. Cuando desperté, el miedo me hizo saltar de la cama. Miré por la ventana, y sentí que algo me observaba desde el río. Insistí en preguntarle al anciano al día siguiente. Busqué respuestas, pero su negativa y su expresión cansada solo me hicieron sentir más confundido. La curiosidad me consumía, pero también había un creciente sentido de peligro. Sentí que el río estaba decidido a revelarme su verdad. Mientras caminaba, decidí no permitirme un día más de incertidumbre. Regresaría al río esa noche. A pesar del miedo, sabía que tenía que confrontar lo que había comenzado. Cuando el sol se pusiera, me acercaría a la orilla. Sabía que las voces me llamarían de nuevo. La noche tomó un giro distinto. Al dejar el pueblo detrás, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que los susurros regresarían. Esta vez, no estaba dispuesto a huir. Cuando llegué, el río resonaba a mis oídos con un canto que prometía respuestas. La oscuridad se profundizaba, y el agua parecía más inquieta. Pero cuando me incliné para escuchar, una sombra mayor se dibujó sobre la superficie. Justo cuando pensé que iba a encontrar algo, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me volví, y lo que vi me dejó paralizado. Una figura se alzaba, con ojos que llamaban desde la penumbra. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? En ese momento, supe que todo había cambiado. Capítulo 3. La figura avanzaba lentamente hacia mí. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizaba. Cada vez que intentaba dar un paso atrás, un impulso desconocido me mantenía en su lugar. Era como si el río mismo hubiera enraizado mis pies al suelo. «No temas», dijo una voz suave, que resonó en mi mente más que en el aire. «He venido a buscarte». Mi mente se tambaleaba entre el miedo y la curiosidad. No sabía qué más hacer, así que solo la observé. Ella parecía familiar, aunque no podía recordar de dónde. El rosa tenue de su vestido contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. «¿Quién eres?», logré preguntar, con el corazón latiéndome en las sienes. «Soy una de las almas que se perdieron en el río». Sus palabras eran un eco de las voces que había escuchado en mis sueños. «He estado llamándote. Tienes algo que debes entender». Me tomó un instante procesar sus palabras. Las almas perdidas, el medallón. Todo encajaba, pero al mismo tiempo me llenaba de incomodidad. Algo en su mirada era a la vez tranquilizador y aterrador. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Debes ayudarme a liberar a los demás, a recordar lo que ocurrió». Ella extendió su mano hacia mí. «Tienes el poder, pero debes abrir tu corazón». Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento surgió del río, haciéndome retroceder. En ese momento, vi el reflejo de múltiples rostros detrás de ella, sombras que parecían danzar con desesperación. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna. «Esta no es una decisión fácil», grité, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. «Nunca es fácil enfrentarse al pasado. Pero tú eres el elegido, tú conoces la verdad. Y si no actúas, el ciclo continuará». Recapacité. La sensación de urgencia en su voz era inconfundible. Desde el primer día que escuché los susurros, supe que había algo más grande que yo involucrado. El anciano había estado claro al advertirme, y ahora ella parecía ser una parte fundamental de ese rompecabezas. «De acuerdo», respondí, con la voz entrecortada. «¿Qué tengo que hacer?». Ella sonrió, y un brillo esperanzador iluminó sus ojos. Pero antes de que pudiera explicarme, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Provenía del río, un lamento implacable que casi podía tocar. Sin pensarlo, me volví hacia el agua, viendo cómo las corrientes empezaban a agitarse de nuevo. «No te vayas», su voz se volvió urgente, mientras la figura trataba de acercarse.
La noche está llena de peligros. Pero ya era demasiado tarde. Algo oscuro había emergido del río, sombras retorcidas que parecían danzar con rencor. Eran las almas de aquellos que no habían encontrado paz, y ahora estaban buscando algo o a alguien. Sus alaridos resonaban en mis oídos. La figura a mi lado se desvaneció, y en su lugar sentí que una fuerza me empujaba hacia el agua. Era como si el río estuviera ansioso por arrastrarme a su interior. «¡Vuelve!», gritó la voz, pero no sabía si estaba hablando con ella o con las almas sedientas que avanzaban hacia mí. «¡No bajes la guardia!». Entonces todo se oscureció. Sentí que las aguas me rodeaban, pero ya no estaba en control. ¿Qué había desatado al acudir a este lugar? En ese instante entendí que había cruzado una línea que no podía retroceder. Las voces ya no cesaban. La pregunta era, ¿podría yo encontrar la verdad antes de que me consumieran por completo? Capítulo 4. El frío del agua me envolvió como un abrazo helado y perdí la noción del tiempo. Sentí que algo tiraba de mí, arrastrándome hacia las profundidades. Sin embargo, había un eco en mi interior, una voz que me instaba a resistir. «¡Lucha!», me grité a mí mismo, aunque apenas podía escucharme entre el clamor de las almas. Las sombras danzaban alrededor, sus rostros deformándose en expresiones de dolor y desesperación. Era abrumador. La figura que había visto antes se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos. Recordé el medallón que había encontrado en el desván de mi abuelo. Había algo en su diseño, algún tipo de símbolo que evocaba un poder antiguo. Sentí la necesidad de tocarlo, como si pudiera invocar algo en este momento crítico. De repente, una corriente me arrastró hacia arriba, llevándome de vuelta a la superficie. El aire me golpeó con fuerza y me encontré respirando profundamente, intentando calmar mi corazón desbocado. Las voces se escuchaban más fuertes desde la orilla, como susurros urgentes que me llamaban. Me giré rápidamente, buscando el origen de esos sonidos. Las sombras estaban más cerca, agitándose con furia. Sin pensarlo, me lancé hacia la orilla, usando cada rasgo de fuerza que tenía. «¡No!», gritó una voz familiar, pero no podía identificarla en medio del caos. Al llegar a la orilla, caí de rodillas. El barro frío y embarrado se pegó a mi piel. Miré hacia atrás y vi cómo las almas se agitaban en el agua, unas queriendo salir, otras intentando atraparme nuevamente. Mis manos temblaban al ver su sufrimiento. «Debo ayudarles», susurré para mí, aunque sentía miedo de lo que eso significaba. Entonces, el medallón que llevaba al cuello comenzó a brillar en el caos oscuro del río. Su luz iluminó las sombras, mostrando sus rostros con más claridad. Vi a algunos de ellos, seres que había conocido en mi infancia, y me di cuenta de que estaban atrapados aquí porque habían olvidado quiénes eran. Había algo que los mantenía prisioneros. La figura que había visto antes apareció nuevamente, esta vez más cerca, como un faro en medio del tumulto. Su mano se extendió hacia mí, y el brillo del medallón pareció resonar con ella. «Recuerda», dijo, y su voz sonaba más urgente que nunca. «Solo el amor puede liberar a las almas. Debes recordar lo que sucedió y compartirlo». Mis ojos se abrieron de par en par. Recordé momentos del pasado, fragmentos de risas, de historias contadas junto al fuego. Ellos eran parte de mí, y yo de ellos. Tenía que conectarme con eso, y así podría darles lo que necesitaban. «Déjenme ayudarles, por favor». La súplica salió de mis labios como una promesa. Las almas se detuvieron por un instante, observándome con más claridad. Había miedo, pero también una chispa de esperanza en sus ojos. Tomé aire profundamente, cerrando los ojos. Sentí el calor del medallón a mi lado, y por un segundo imaginé cómo se sentían estas almas cuando todavía estaban vivas. Comencé a murmurar mis recuerdos, mis historias, en un intento de traer de regreso esa conexión. De repente, sentí que algo lo cambiaba, que el río se calmaba. Las almas empezaron a girar en torno al brillo de mi medallón. Pero entonces,
Un grito agudo rompió la escena. No estaba solo. Algo más venía del agua, algo que no estaba dispuesto a darme la oportunidad de ayudar. Lo que fuera, lo había desatado al aceptar mi papel en este juego. «Lo siento», grité, sin saber si mis palabras llegaban a ellas. En ese instante, comprendí que debía actuar rápido, no solo por ellos, sino por mí mismo también. Una nueva amenaza acechaba entre las sombras, y pronto tendría que enfrentarla. Capítulo 5. El agua se agitó de forma violenta, y de repente la figura emergió. Era oscura, casi como si fuera una sombra hecha carne. Sus ojos, 2 pozos vacíos, parecían absorber la luz del medallón que aún brillaba a mi lado. La presión en mi pecho aumentó mientras la criatura se acercaba, y su intensa mirada se clavaba en mí, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. «¿Qué has hecho?», susurró, con una voz que resonaba como un eco distante. No sabía si debía responder, así que me quedé mudo, luchando por encontrar una manera de protegerme. La luz del medallón titiló, pero no se apagó. La criatura extendió su mano hacia mí, y sentí una mezcla de terror y curiosidad. Era posible que aquí hubiera algo que entendiera mi conexión con las almas. Detrás de mí, las voces de las almas comenzaron a murmurar, y pensé que debía ser una señal. Recé para que no fueran solo ecos de la desesperación que había visto en sus rostros. Las historias que había compartido parecían resonar en el aire, una corriente de amor que empujó a la criatura a retroceder. «Déjalas ir», dije, aunque mi voz temblaba. No sabía si tenía el poder para hacer esa exigencia, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. La criatura soltó una risa helada, y el sonido recorrió mi piel como un escalofrío. Miró hacia las almas atrapadas en el río, sus rostros distorsionados suplicando por liberación. Era evidente que disfrutaba de su sufrimiento, alimentándose de su desesperación. «No sabes lo que estás pidiendo. Ellas son parte de mí ahora», respondió, y la ghoul que alguna vez había sido un humano se desdibujó a su alrededor, como un eco de una vida pasada. Sentí un destello de rabia y desesperación. El medallón se iluminó más intensamente, como si respondiera a mi emoción. Las almas, impulsadas por ese brillo, comenzaron a girar en torno a mí, formando un halo de luz en la oscuridad. «Recuerden quiénes son», grité, y las palabras resonaron con fuerza. No sabía si las almas me escuchaban o si tenía el poder de alterar su destino, pero no podía rendirme. La criatura se detuvo por un instante, confundida. Eso me dio algo de valor. Debía actuar antes de que recuperara el control. Sentí un impulso, una urgencia salvaje de actuar, y extendí ambas manos hacia el río. «¡Vengan a mí!», grité, y los rostros de las almas se acercaron, arrastrados por la luz del medallón. De pronto, un torrente de memorias me invadió. Risas de verano, fiestas familiares, momentos sencillos llenos de amor. Compartí cada recuerdo con las almas, cada instante que había trascendido el tiempo. La criatura, atrapada en su propia vorágine de oscuridad, parecía más vulnerable al exclamar: «No, basta». El poder del medallón creció y sentí que más recuerdos se unían a ese torrente. Las almas comenzaron a liberarse. Pero entonces la criatura alzó sus brazos y con un grito desgarrador desató una ola de oscuridad que hizo temblar el suelo. El aire se volvió denso y opresivo. Las almas se agitaron en su lucha por liberarse, pero la sombra pronto llenó el espacio entre nosotros. No podía dejar que me repeliera. Sacudí la cabeza, enfocado en el destino que había elegido. «Esto no es el final», grité con todas mis fuerzas. Y así, bajo la presión de la oscuridad que me envolvía, supe que debía intensificar mi conexión. Si el amor era la clave, debía ser su mayor defensor. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que venía? Capítulo 6. La oscuridad se espesó a mi alrededor y podía sentir su peso aplastante. Me parecía que la sombra estaba viva, tratando de escurrirse por mis sentidos y llenar mi mente de desesperanza. Pero el medallón seguía brillando, y sabía que debía aferrarme a esa luz, a esa esperanza. Las almas continuaban girando en un remolino de luz a mi alrededor, buscando respuestas, buscando escapar. La criatura ante mí parecía más enfurecida, cada rasgo de su rostro ahora retorcido en una mueca de rabia. «No puedes protegerlas para siempre», advertía, su voz resonando como un trueno. La sombra de su ser parecía querer devorar cada destello de luz que existía.
Mientras el miedo se agazapaba detrás de mis pensamientos, tomé una decisión. En lugar de ceder a la oscuridad, podía invocar la fuerza del medallón y utilizar el amor que había compartido con las almas. Nadie es tu propiedad, dije, y la firmeza en mi voz me sorprendió. La ira de la criatura me había empoderado. Sin pensarlo, cerré los ojos y recordé cada rostro que había visto en el río, cada historia que había escuchado. Las risas, las lágrimas, el amor. Las almas son libres, grité, y al abrir los ojos, una luz desbordante iluminó el río. Era como si cada memoria que había pasado por mis labios los hubiera revivido. Los gritos de las almas se convirtieron en un canto armonioso que resonó en el aire. La sombra retrocedió. Un momento de incredulidad cruzó su rostro, pero no duró. Con un movimiento brusco, se lanzó hacia mí, envuelta en un grito desgarrador. ¡No te atrevas! Se convirtió en un torbellino oscuro que iba directo a aplastarme. Pero yo había aprendido una lección. El amor no siempre era un susurro. A veces era un grito, una declaración. Alcé el medallón, y en el instante en que la sombra se acercó, una explosión de luz estalló. Era tan intensa que iluminó el bosque circundante y más allá, como si el sol hubiera caído en el río. La oscuridad se retorció, intentando ocultarse, pero la luz la perseguía. Las almas que aún luchaban por escapar se acercaron a la resplandeciente esencia del medallón, y poco a poco sus rostros empezaron a aparecer. Cada uno de ellos tenía una expresión de asombro, como si despertaran de un sueño largo y profundo. ¿Quiénes somos?, preguntó una mujer del tráfico, la voz temblando entre la confusión y la esperanza. Eres libre, respondí, mi corazón rebosante de emoción. Recuerden lo que fueron. A medida que sus recuerdos volvían, sentí que la sombra perdía su poder. La criatura aullaba, su forma se estremecía, desvaneciéndose en la luz que iba engullendo cada rincón de su presencia. Pero no era suficiente. Su furia se reavivó mientras una ola de oscuridad se precipitaba nuevamente hacia mí, como si estuviera dispuesta a involucrarse en un último acto de desesperación. No podía retroceder. Tenía que continuar. ¡Ahora!, grité, dirigiéndome a las almas. Ellas respondieron al unísono. Una rosa de luz empezó a formarse. Comprendí que juntos podríamos vencerla. Destruir su dominio requería más que amor, necesitaba su fuerza. La luz comenzó a pulsar, cada alma unida en un solo latido, pero justo cuando parecía que el poder estaba a punto de desbordarse, un pensamiento oscuro entró en mi mente. ¿Y si no soy digno de salvarlas? Entonces las voces volvieron a recorrer el aire, y al escucharlas sentí un destello de confianza. Sería suficiente. Podría sostener el medallón contra la oscuridad que se acercaba. Con el aliento entrecortado, comprendí que solo había una manera de descubrirlo. Sin dejar de sostener el medallón, tomé aire y me preparé para enfrentar la tormenta. Lo que viniera, lo haría por ellas. Capítulo 7. La sombra se abalanzó sobre mí, oscura y voraz, como un depredador acechando a su presa. En ese momento, sabía que debía ser más fuerte que nunca. Sin dudar, empujé el medallón hacia adelante, instando a la luz a expandirse, a llenar el espacio entre nosotros, como un escudo brillante. La luz del medallón se intensificó, y las almas comenzaron a girar a mi alrededor. Sus rostros mostraban determinación, y su energía se entrelazaba con la mía. El aire vibraba con su poder, creando un remolino de calor que contrarrestaba el frío de la oscuridad. Podía sentir que su aliento helado intentaba apagar mi luz, pero no podía permitir que eso sucediera. «¡Recuerden quiénes son!», grité con todas mis fuerzas. Sabía que si lograba que recordaran su esencia, podríamos vencer a la sombra. La luz se convirtió en ondas, brillando con cada recuerdo que volvían a despertar. Entonces vi cómo sus ojos se encendían. Recordaron sus risas, su amor, todo lo que habían sido antes de convertirse en prisioneros de la oscuridad. La luz que venía de ellos se volvió aún más brillante, y con un nuevo grito unificado llenó el aire a nuestro alrededor.
La sombra tropezó, y por un momento titubeó, como si la claridad de las almas la hiriera, pero no se rendiría tan fácilmente. Con una furia renovada, lanzó un ataque directo. El aire se volvió denso, y un escalofrío me atravesó como si 1000 garras intentaran rasgarme. ¡No!, grité, sintiendo la desesperación burbujear dentro de mí. Pero antes de que pudiera ser tragado, la luz del medallón relampagueó aún más. Convencido, apreté los dientes y me planté firme. Las almas estaban conmigo, todas dispuestas a luchar. «Luchad por vuestra libertad», dije, y un mar de luz comenzó a girar como un tornado encarnado. La oscuridad se desvanecía ante la fuerza de nuestras memorias compartidas. En un momento de lucidez, observé la sombra tambalearse. Entonces, una idea surgió en mi mente. Si la oscuridad se alimentaba de su sufrimiento, quizás podía devolverle su dolor. «Yo lo veo», exclamé. La sombra, al escuchar las palabras, se detuvo como si hubiera sido golpeada. La fealdad de su rostro se torció en confusión. «No sois más que un eco de su desesperación». Con fuerza continué. «No puedes tenerlos. Ellos son más fuertes que tu odio. Son más que esto». Las almas se levantaron en respuesta, como si mi declaración se hubiera inscrito en sus corazones. El amor resplandecía de nuevo, y con cada momento que pasaba recuperaban fragmentos de quienes solían ser. Esa unión potenció la luz, y poco a poco comenzamos a desmantelar la sombra, reduciéndola a fragmentos. Pero no estaba acabado. A medida que la sombra se encogía, el aire a mi alrededor se tornó aún más frío. La criatura lanzó un último grito agonizante. Su furia era palpable, un último esfuerzo por retener su dominio. «No, no os escaparéis», gritó, con una voz que destilaba odio. Justo cuando parecía que todo se iba a perder de nuevo, vi algo en el centro de la luz. Era un pequeño remolino de oscuridad, un último vestigio de la corrupción que la sombra había causado. Esa mancha parecía más sólida, más aturdida. Ahí fue cuando lo vi. El medallón brillaba de una manera diferente, como si estuviera pidiendo que me acercara. Sin pensarlo, me lancé hacia el centro de la luz, buscando no solo enfrentar la sombra, sino también tratar de entender de dónde venía su poder. El aire vibraba mientras me acercaba a ese corazón oscuro, y mi corazón se detuvo al darme cuenta de que lo que quería era una conexión. Con cada paso, comprendí que debía abrazar tanto la luz como la sombra, y mientras la naturaleza del medallón pedía unión, supe que la batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. El aire se tornó aún más pesado, como si cada partícula luchara contra mi avance. A medida que me acercaba al remolino de oscuridad, sentí una mezcla de terror y determinación. La sombra era una representación de lo que todos temían, y yo estaba dispuesto a enfrentarla. La luz del medallón pulsaba en mis manos, como si hubiera cobrado vida propia, impulsándome a seguir adelante. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el remolino empezó a girar más rápido, lanzando destellos de oscuridad que intentaban asirme. Pero en mi interior, la luz brillaba con un fervor indomable, y sabía que tenía que dar el siguiente paso, ese paso que cambiaría todo. «¡Ven a mí!», grité, no solo dirigido a la sombra, sino también a los ecos de las almas que luchaban a mi lado. La conexión que buscaba se estaba formando, un vínculo que iría más allá de la luz y la sombra. Sentí su tristeza, su frustración. Esto no era solo oscuridad, era pérdida, era dolor.
La sombra estaba compuesta de todo aquello que no había sido sanado, de las emociones que no habían encontrado un camino a seguir. Mi corazón se encogió al entenderlo. Con cada latido, el medallón se iluminó más, y en su resplandor recordé las voces que había escuchado en el río hace años, aquellas voces llenas de sufrimiento y anhelo. Eran las almas que aún esperaban ser liberadas, cada una anhelando recuperar su luz. «Lo entiendo», grité, dirigiéndome a las almas atrapadas y a la sombra. «No soy solo oscuridad, sois el eco de aquellos que han perdido su camino». El remolino tembló, la sombra vaciló un momento, y fue mi oportunidad. Extendí mi mano hacia el uso oscuro, sintiendo la resistencia al principio, hasta que, al hacer contacto, comprendí su esencia, fugaces ecos de felicidad, recuerdos dulces que se habían ahogado en la tristeza. Mi luz empezó a entrelazarse con la oscuridad. Sentí las emociones crudas fluir a través de mí, el amor y la angustia de las almas que habían caído. Era un crisol de sentimientos, y a través de ese abrazo de polaridades, comprendí algo fundamental. La sombra no quería ser aniquilada, quería ser comprendida. De repente, el grito desgarrador de la sombra se tornó en un lamento, como si sus garras se soltaran, dejando espacio para que la luz comenzara a renacer. Las almas alrededor crecieron en confianza, y su luz se unió a la mía. «No estáis solos», reiteré, dejando que mis palabras fuesen el puente entre ambos mundos. «Esta es vuestra oportunidad de regresar a casa». Pero, antes de que pudiera sentirme completamente triunfante, la sombra lanzó un último alarido. Un maremoto de oscuridad se levantó, como un tiburón herido. Sabía que este era el momento decisivo, el resultado de todo lo que había llevado a cabo. El medallón resplandecía con una intensidad que nunca había sentido. Mientras la lucha giraba en torno a mí, un pensamiento aterrador surgió en mi mente. ¿Y si no era suficiente? La sombra aún poseía un poder tremendo. Era una última resistencia, una lucha por su propia existencia. Al borde de la desesperación, una decisión brotó en mí, como una verdad compartida. Tenía que arriesgarlo todo. Sin mirar atrás, me sumergí en el centro del caos, sintiendo cómo la luz y la sombra chocaban. La conexión fluía entre nosotros, y un solo impulso me atravesó. «Es tiempo de sanar», grité, mostrando mi alma a la oscuridad. Sentí que todo lo que había sido reprimido emergía, y supe que, aunque los ecos de dolor eran profundos, juntos podíamos renacer. Con esas palabras, el caos estalló en un estallido de luz intensa, y supe que una nueva lucha había comenzado. Capítulo 9. La luz me envolvió con tanta fuerza que todo se volvió un borrón de color y energía. Sentí que me disolvía, como si nunca hubiera existido. De repente, el remolino se detuvo. La oscuridad que había sido tan poderosa se hallaba suspendida en el aire. Las almas que habían estado atrapadas empezaron a emerger, parpadeando en una danza de luz resplandeciente. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Había logrado lo que vine a hacer? ¿Habría liberado a esas almas? ¿O había fracasado en el intento? Miré hacia el remolino, temiendo lo que pudiera encontrar. Pero en lugar de terror, vi un cambio. La sombra había comenzado a desvanecerse, convirtiéndose en un halo tenue que ofrecía consuelo en vez de miedo. Noté cómo las luces de las almas se acercaban al borde de la oscuridad, y una oleada de esperanza me recorrió. «Estáis saliendo», grité, incapaz de contener la emoción. Las almas brillaban más intensamente a medida que se acercaban a la luz. Era un espectáculo hermoso y desgarrador a la vez. Entonces, una sombra más oscura surgió de repente del remolino, como un fósforo encendido en la oscuridad, con una fuerza abrumadora. No era igual a la sombra que había enfrentado antes. Esta era más densa, más hostil. Mi corazón se hundió en mi pecho. «No», exclamé, dando un paso atrás. ¿Acaso había liberado una fuerza aún mayor al confrontar la oscuridad anterior? El nuevo espectro avanzaba hacia mí. Su forma deformada parecía un monstruo hecho de miedo y desesperación, gritando con voces que resonaban como ecos de mi propio sufrimiento. Comprendí de inmediato que lo que multiplicaba su poder era el eco de mis propios temores. Había liberado luz, pero también había desatado aquellos aspectos oscuros dentro de mí que había mantenido escondidos durante tanto tiempo. De repente, mi medallón empezó a vibrar intensamente, enviando pulsos de luz que iluminaban la horrible forma que se cernía sobre mí.
En ese momento comprendí que no podía abandonar la lucha. No estoy solo, grité con todo mi ser, dirigiendo esas palabras no solo a la oscuridad, sino también a las almas que aún me rodeaban. Vengan conmigo, unámonos. Las luces de las almas se alinearon a mi alrededor, creando una barrera de luz radiada. La sombra se detuvo, como si sintiera el empoderamiento que nacía de nosotros. Era como si la conexión que habíamos establecido antes ahora se convirtiera en una muralla contra el nuevo horror. En ese instante vi a cada alma luchando con sus propios miedos. Sus luces brillaban, creando un arco iris de colores vibrantes. Juntos formábamos una fuerza más grande. Sentí que la desesperación se desvanecía en mí. El medallón emitió una luz aún más brillante, y con cada latido de mi corazón, esa luz se convirtió en un canto que resonaba entre todos nosotros. «¡Juntos somos más fuertes!», grité, viendo cómo nuestras luces se entrelazaban en un torrente de energía. La sombra avanzaba, pero esta vez se sentía diferente. Algo dentro de ella vacilaba, como si la luz la estuviese desgastando. La oscuridad se retorcía, su grito se transformaba en algo casi humano, como si rezara. Quizás lo hacían, quizás también anhelaban ser liberados. El pensamiento me atravesó mientras nuestro canto resonaba en el mundo que nos rodeaba. Pero aún había una elección que hacer. Podría arriesgarme a acercarme más, a tratar de entender esa sombra, o el miedo me dejaría cautivo. Mientras la sombra agonizaba en medio de la luz, tomé una decisión. Con todo mi valor, avanzaría. El destino demandaba que me acercara. Lo único que podía hacer era intentar comprender. «Voy a liberarte», susurré, acercándome con paso firme, sintiendo cómo el poder del medallón me guiaba, con la esperanza de que las almas a mi alrededor también tuvieran el valor de dar ese paso. Fue entonces cuando el mundo se oscureció de nuevo. El silencio se apoderó del espacio, un instante colmado de expectativa y miedo. La oscuridad me envolvió, pero sentí el medallón palpitando con energía bajo mi mano, una luz tenue, pero constante. Ante mí, la sombra continuaba retorciéndose, un ente que emanaba una angustia palpable. La desesperación de las almas aún resonaba en mi corazón. «¿Qué quieres de mí?», pregunté en voz baja, tomando aire con cada palabra, mientras mi mente intentaba concentrarse en esa conexión. «Sé que no eres solo odio, eres más que eso». A medida que me acercaba, el murmullo de las almas resonaba a mi alrededor, un coro al unísono que llenaba el aire. Sus luces titilaban, reflejando la esperanza que había comenzado a brotar en mí. Pero la sombra no se calmaba, en cambio, se hacía más densa, más agresiva, como si tratar de entender su esencia solo la enfureciera más. «Suéltame», gritó con voces entrelazadas, ecos de sufrimiento que reverberaban en el aire como lamentos. El sonido me atravesaba y sentí su ira y dolor como algo vivo. Pero bajo la superficie de ese grito noté un atismo de quiebre, una vulnerabilidad. La sombra, imponente pero quebrada, me miró con lo que parecía una mezcla de furia y súplica. Luché contra el miedo que crecía en mi interior, enfrentando aquella oscuridad. Era un reflejo de mis propios temores, y comprendí que solo enfrentando mis sombras podría ayudarla. «No tienes que continuar así», exclamé, sintiendo cómo mis palabras resonaban como un eco en la vastedad. «Tú también eres luz, tienes historias olvidadas, permíteme alcanzarte». Un rayo de luz brotó del medallón, invadiendo el espacio, tocando la sombra que titubeaba ante mi declaración. El rugido de su ira se volvió un gemido, y tomé un paso más cerca. Noté que las almas a mi alrededor se acercaban, unidas por el hilo de nuestra conexión. Entonces me di cuenta de algo esencial. No podía liberar a estas almas sin entender y aceptar también su oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de determinación y desgaste, mientras extendía finalmente mi mano hacia la sombra. «Yo también he perdido cosas», le confesé, sintiendo la vulnerabilidad brotar en mi voz. «Y no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí, y te veo, no estoy dispuesto a dejarte atrás». Un instante de silencio se extendió, y en ese momento supe que había cruzado una línea entre el miedo y la aceptación.
La sombra se desvaneció ligeramente, sus contornos comenzaban a disolverse, mientras la luz del medallón pulsaba con más fuerza. El lamento cesó por un segundo, y en esa pausa se sintió un latido compartido, una conexión auténtica. De repente, la sombra rompió el silencio, girando en una tormenta de viento. El dolor impregnaba sus palabras. ¿Qué sabes de mí? Eres solo un mortal, no sabes lo que he sufrido. Quizás no, respondí, sintiendo el peso de sus palabras golpeando mi pecho, pero sé lo que es sentir que no tienes control, que tu pasado no te deja avanzar. Todos compartimos ese sufrimiento. Y ahí, en ese vacío entre nosotros, percibí cómo el odio comenzaba a disiparse frente a la comprensión. Las almas a mi alrededor brillaban intensamente, como si cada uno hubiera revivido fragmentos de sus propias historias, recordando lo que habían perdido. La sombra dio un paso atrás. La luz del medallón iluminaba su forma, evaporando las sombras alrededor. ¿Puedo ser libre?, preguntó, su voz más suave, desconcertada. Mi corazón se llenó de compasión. Sí, respondí, pero tienes que enfrentarte a tu pasado, ya no tienes que cargarlo solo. En ese momento, la luz emergió con más fuerza, las almas comenzaban a moverse a mi lado, unidas por un lazo de esperanza. Y con cada latido, la sombra parecía menos amenazadora, más humano. Era lo que había temido y anhelado al mismo tiempo. Mientras avanzaba, se sentía que el peso de las almas se levantaba. Todas esas voces y recuerdos anhelaban ser escuchados, no solo por mí, sino por ella. Vamos, grité, sintiendo que el eco de las almas resonaba en el viento. Libérate con nosotros. Esa luz, ese abrazo infrangible, tomó forma en el aire. Las almas danzaban alrededor de la sombra. Cada rayo de luz parecía ofrecerle un pasaje hacia la redención. La sombra titubeó, como si su esencia se fragmentara, y en fragmentos de recuerdos una imagen se formó. Vi el reflejo de seres perdidos, historias que habían sido olvidadas o reprimidas, y con cada recuerdo algo en mí se iluminaba. Cada lazo, una chispa de conexión. La sombra, debilitada, comenzó a desvanecerse. Sí, lo entiendo. A medida que la luz de la conexión se hacía más digna, cada sombra se disipaba. Entendí que aquella noche el río no solo se había llevado un legado, sino que ahora, finalmente, ofrecía redención. La luz brillaba fuertemente, y en ese instante sentí que el medallón vibraba, liberando a las almas, a mí mismo, mientras lentamente la sombra se deshacía en el aire. La batalla había terminado, pero la historia continuaría. A lo lejos, la luna iluminaba el río. Sabía que siempre llevaría la marca de esa noche, estar en el fluir del tiempo, un eco persistente de voces que aún susurrarían en mi mente, dejando la pregunta: ¿qué otros secretos acechan en las profundidades del río?